Son las 7. Me parece muy interesante que podamos tener estos espacios en donde ustedes han aprendido en tantos años de estudio. Es un espacio en donde en realidad estoy 100% para ustedes, lo que necesiten de aclarar dudas. A veces uno, cuando va donde el médico, como que se atura. Ay, no, se me olvidó. Y le pasa a uno muchas veces. Entonces, en este espacio, estamos todos relajados, pues lo podemos hacer más suave. Como que a medida que yo voy hablando y les voy contando, ustedes dicen, ay, pero entonces, ¿cómo será esto? Y en lo que esté de mi parte, poderles solucionar, tengan la absoluta seguridad. ¿Qué es lo importante? Que después de estos espacios, ustedes tengan un mayor conocimiento del tema y suban el nivel de conciencia. El nivel de conciencia es que ustedes se cuentan que hay muchísimas cosas que uno debe hacer y que no todas tienen un remedio. No todo en esta vida es a punta de medicina como nuestra medicina actual, que desafortunadamente la parte psicológica de las personas no tiene ninguna importancia, sino que cualquier cosa es acetaminofén, ibuprofeno y todos los remedios que ustedes están acostumbrados a recibir en una consulta convencional de una IPS, de una EPS. Entonces, para los que no me conocen, me quiero presentar. Mi nombre es Rosalinda Pereira, soy madre de 3 hijos, tengo 3 nietos divinos y tengo como una hija adoptiva, que es la Clínica Rangel Pereira. Pues yo no soy adoptiva, pero es una hija ya de 40 años que tenemos de estar trabajando en la clínica Rangel, que son todas esas enfermedades que confluyen con la mala alimentación. El síndrome metabólico tiene que ver mucho con la insulina, tiene que ver con los triglicéridos, tiene que ver con los colesterol bueno, con el sobrepeso, con la obesidad abdominal. Y muchas veces cuando una persona consulta dice, no, yo vengo porque tengo 10 kilos de más. No, pero es que los 10 kilos de más tienen una colita y va acompañado ya de otras circunstancias metabólicas que tienen mucho más injerencia en nuestra salud cardiovascular que la simple parte estética, que es lo que a muchas personas lo motivan a adelgazar. Cuando yo recibo los pacientes en la consulta, las personas siempre me preguntan y con mucha frecuencia me han dicho, pero doctora, ¿usted al fin es endocrinóloga o es psicóloga? Entonces yo digo, no, yo soy ambas cosas. Yo prefiero sentir que tengo una formación básica como endocrinóloga, pero yo me di cuenta que realmente la sola endocrinología no me permitía abarcar lo que es un ser humano con sobrepeso, un ser humano que sufre, una persona que ha hecho cuánto tratamiento se le ha presentado, ha aguantado hambre muchísima, ha sudado la gota gorda en el gimnasio, se ha chuzado, lo han operado, ha estado a esto de morirse con 2 liposucciones, estuvo con la cirugía bariátrica, con el balón, con el bypass, y cuando yo los conozco me dicen, doctora, nada me funciona. Yo vengo a ver si usted me da una dieta distinta para ver si la dieta suya sí me funciona. Les quiero contar mi experiencia y mi concepto, de la cual tengo la certeza absoluta, es que las dietas solas no funcionan. Si una persona sufre de ansiedad, que es el tema que vamos a tratar esta noche, se quita la ansiedad con el pan y se va a hacer una dieta y lo primero que le quitan es el pan, pues le queda doble ansiedad, la del síndrome de abstinencia porque le quitaron el pan, más la que tenía por la cual se engordó comiendo pan. Entonces, decirle a una persona que el lunes empiezo y hoy es lunes, y entonces mucha gente dice, no, ya, hoy definitivamente es el día perfecto. Yo hoy me decía una paciente que hoy me dice, doctora, yo no sé si empezar el tratamiento ahora porque es que vienen 2 puentes en noviembre. Esa es una programación. La gente está programada
engordarse en los puentes, para engordarse en Navidad, para engordarse en Semanas Santa, para engordarse en vacaciones de julio, yendo y bajando de peso. Aparte de lo horrible que es sentirse gordo, aparte de lo horrible que es hacer una dieta y que le quiten a uno lo que le gusta, encima la piel se va volviendo como una cosa. Entonces, eso va dejando una flacidez residual terrible. Le quedan los brazos como si tuviera acá una hamaca. La cara interna de los muslos le arrugado, surco nasogeniano. Uno cuando se engorda se le ve divina la cara así estirada, pero cuando se adelgaza entonces esto le queda así como un charpey, así como terrible. O sea, el costo estético de estar subiendo y bajando de peso es algo que ustedes tienen que prever, porque no solamente dice, ay, si yo vuelvo a hacer otra dieta. No, subir y bajar de peso es una agresión grandísima para el metabolismo y para la piel. Mi amor. Entonces, ahora sí, vamos a empezar nuestro. El tema de hoy es cómo controlar la ansiedad y la adicción por los carbohidratos. Entonces, hay muchas personas que me dicen, doctora, ¿usted por qué no me da una pastillita para ver si soy capaz de controlar la adicción por el pan? Muy capaz. De todas formas, lo más importante es... Vamos a esperar un minutico, que tengo acá una mala conexión. ¿Yo? Yo sé, mi amor, yo sé. Bueno, mi amor. Ahora sí. Bueno, entonces vamos a empezar. Me llamo Rosalinda, me pueden preguntar lo que quieran, quiero que hagamos este live interactivo. No necesitan contar sus intimidades. Hay gente que dice, es que yo tengo una amiga que es adicta al pan. Yo no, es mi amiga. Yo tengo una amiga que es adicta al arroz. Yo tengo una amiga que es adicta al plátano. Entonces, ese es precisamente el tema que vamos a tratar hoy. Cómo controlar la ansiedad y la adicción a la comida. Yo no he terminado de pagar el semestre. Entonces, hay un micrófono, ¿sí? El papá que está me un poquito dijo abierto. que necesitaba colocar 5 paneles más, pero eso tiene que ser mucho más. ¿Ya? Bueno. Entonces, a veces a uno se le pasa, porque está tan acostumbrado a que va hablando y todo, pero como estamos en este live, vamos a participar. Y cuando quieran preguntar, conectan el micrófono, hacen las preguntas y yo con muchísimo gusto. Bueno, entonces vamos a hablar de la ansiedad y la adicción a los carbohidratos, pero primero vamos a ver cuáles son los carbohidratos, porque es que hay muchísima gente que piensa que los carbohidratos son solamente las harinas. Los carbohidratos son una familia de alimentos que terminan cuando se digieren y se metabolizan convirtiéndose finalmente en glucosa, que es azúcar. Eso es lo que llamamos la familia de los carbohidratos. El primer grupo son los cereales como el arroz, el trigo, la cebada, el centeno. Entonces hay gente que es adicta al pan. ¿Por qué? Porque el cereal es un carbohidrato que también termina convirtiéndose en azúcar y puede estar en el pan, puede estar en el pan de bono, puede estar en el croissant, puede estar en los palitos, cualquier producto de pastelería. Otro carbohidrato son los postres. Los postres pueden ser los dulces que uno se come, el bocadillo, puede ser un postre de las 3 leches, puede ser el melocotón, puede ser una torta, un ponqué, un bizcocho. Esos también son carbohidratos, pertenecen a la familia de los postres. Hay otros carbohidratos que son las bebidas azucaradas. Y de las bebidas azucaradas hay 2 familias, las alcohólicas y las no alcohólicas. Las bebidas azucaradas alcohólicas, todo el mundo las conoce, el vino, la cerveza, el ron, el tequila, whisky, bueno, todo eso. Esas terminan convirtiéndose en azúcar y uno se puede volver adicto, volver alcohólico, porque vamos a ver cómo es que uno se vuelve adicto a estos alimentos y por qué el azúcar es tan adictiva. Y están las bebidas
no alcohólicas, las bebidas azucaradas no alcohólicas como los jugos de frutas industriales como el frutiño, los tés como Mr. T, como el Clyde, los estimulantes como el Vive 100, como el Red Bull, como todas esas bebidas son azucaradas, pero no tienen alcohol, tienen estimulantes algunos, pero no tienen alcohol y son súper adictivas también. Y están otros alimentos que tienen carbohidratos, que son las frutas. Yo tuve una paciente adicta a las mandarinas, pero era tal la adicción que ya los carotenos, que es un pigmento que producen tanto la papaya como la zanahoria, como las mandarinas, parecía que tuviera hepatitis. Era en esa época que nos veíamos así cara a cara, las manos eran amarillas, la piel era como terrosa, y yo cuando la vi le dije, ¿tú comes mucha papaya? Me dice, no, doctora, muchas mandarinas. Y le digo, ¿por qué? Dijo, soy adicta a las mandarinas. Entonces eso es una adicción a carbohidratos, porque las frutas terminan convirtiéndose en azúcar después de que se digieren y se metabolizan. Y están también las verduras, pero yo sí les quiero contar que yo no he visto personas adictas al brócoli, ni adictas a la zanahoria, ni a la remolacha, casi no hay adicción a las verduras. Tienen otra categoría. El caso es que todos estos alimentos terminan convirtiéndose en azúcar. Y el azúcar es una sustancia que circula por la sangre y que cuando uno se la quiere medir se llama glicemia. Entonces el examen de glicemia o de glucemia, que en realidad debiera ser el término más adecuado porque se trata de glucosa, ese nivel de azúcar en la sangre, nosotros cuando vamos al laboratorio y uno manda a un paciente y le sale normal el azúcar y dice, ay, menos mal, tengo el azúcar perfecto. No, tienes el azúcar perfecto en ayunas, pero si tú todo el día te la pasas desayunándote con 2 arepas y te desayunas con 4 panes y a media mañana te comes un croissant o un pan de bono con una gaseosa y al almuerzo comes arroz, papa, yuca, plátano y a media tarde unas galletitas con un Milo y por la noche lo mismo, tú no tienes la glicemia normal. Tú vives casi todo el día con la glicemia alta. Solo que el examen, pues nosotros lo mandamos a hacer en ayunas y después de 2 horas de una carga de glucosa, de 75 gramos de glucosa. Pero muchas personas saben en el fondo, cuando llegan y dicen, oye, le mandamos a hacer la glicemia, pre y post, y la insulina, pre y post. Dice, Dios mío, con todos los postres que me he comido, con todo el pan que me he comido, con todas las galletas que me he comido, Dios mío, que salga bien. Y es que es importantísimo que ustedes sepan esto, porque es que uno cuando mantiene durante todo el día niveles altos de glucosa por lo que va comiendo, uno entra en una montaña rusa de que se le sube el azúcar y se le baja el azúcar. Como cuando uno sube una montaña que sube, pero sabe que se pegue el bajón. ¿Por qué? Porque cuando uno come este tipo de alimentos y se excede y se le va la mano, y casi a todo el mundo se le va la mano, entonces si a mí se me sube el nivel de azúcar por lo que yo me comí, por el arroz, por la papa, automáticamente se me tiene que subir el nivel de insulina, porque la insulina es una hormona que tiene como misión guardar el azúcar que está en la sangre dentro de las células para que no quede alta el azúcar en la sangre, porque eso se llama hiperglucemia, y con el tiempo el mecanismo de contrarregulación claudica y termina uno con el azúcar en la sangre todo el tiempo alta y eso se llama diabetes. Y la diabetes del adulto en general es por malos hábitos de alimentación. Entonces, vamos a hablar de por qué uno se vuelve adicto, pero quisiera que aprovecháramos este espacio para saber un poquito más de las sustancias adictivas. ¿Sabes cuáles son las 5 sustancias más adictivas en el mundo? La primera, la heroína. La heroína que se inyecta. La heroína es un opioide. ¿Y por qué? Porque hay sustancias que producen adicción. Porque esas sustancias estimulan un mensajero químico que todos tenemos en el cerebro que se llama dopamina. La dopamina es una sustancia natural para todo el mundo y es un neurotransmisor. Neurotransmisor es lo mismo que un mensajero. Es que lleva el mensaje de aquí para allá y va por el organismo llevando los mensajes. Entonces, esta dopamina tiene como función producir motivación. Entonces, cuando uno ve a una persona que parecen a veces estos jóvenes cansados, que uno dice, Dios mío, pero este muchacho le dice a uno, vaya, tráigame tal cosa, ay, mami, estoy cansada.
Ay, me haces un favor, mi amorcito, me colabora. Ay, mami, ahorita, después. Uno dice, pero ¿qué es lo que le pasa a este muchacho que tiene 14 años, 17 años y está cansado? Bueno, tiene tal estimulación de dopamina con los videojuegos que producen ese placer, porque la dopamina es el químico que produce placer y que se estimula cuando uno siente placer. ¿Y uno por qué puede sentir placer? Uno puede sentir placer por la comida, que es lógico, y a mí sí me parece que la comida es un placer. Uno puede sentir placer en el sexo y puede tener placer por las drogas. Entonces, cuando uno dice, bueno, ¿cuál es la clave de todo este problema? Son en realidad dos químicos muy importantes, dos neurotransmisores que son la dopamina, que es el neurotransmisor que produce placer y motivación. Entonces uno dice, oiga, si yo a toda hora estoy como aburrida, si a mí nada me motiva, vamos a bailar, ay no, qué pereza, vamos a pasear, ay no, salgamos a mirar vitrina, ay no, y esa mamera a toda hora, eso es muchas veces porque tiene muy bajita la dopamina y no tiene motivación para nada. Y no tiene motivación tampoco para emprender un negocio, tampoco tiene motivación para hacer el amor, sí que menos, que la tiene bajitica. Entonces a veces uno dice, pero es que esta mujer, ¿qué le pasa? Pero es que este hombre, ¿qué le pasa? Pues mejor dicho, parece un abuelito, ya no le provoca hacer el amor. No, a lo mejor tiene bajita la serotonina. Entonces, estábamos hablando de por qué la heroína produce adicción. Porque sube en 200% el nivel de dopamina de una persona. Entonces lo deja así, produce placer y en el cerebro tenemos un centro de la recompensa en donde cuando uno tiene algo que le produce placer, uno quiere seguir buscando el placer, buscando el placer, buscando el placer. Y el problema con las adicciones es que al principio la dosis es pequeñita, pero cada vez más los receptores del cerebro se van saturando y ya necesita más dosis y más dosis y más dosis y más dosis. Hasta que llega un momento, como sucede con las personas que consumen la segunda sustancia más adictiva en el mundo, que es la cocaína. Y la cocaína es muy grave porque cuando una persona consume 5 veces lo que consume para estimularse, es una sobredosis y se puede morir. ¿Y qué es lo que sucede? Que produce un aumento de dopamina impresionante hasta 300%, y entonces la persona se siente súper bien, se siente feliz de la vida, y entonces, si se sintió así, ¿qué es lo que sucede con las adicciones? Que si yo recuerdo que me sentí feliz con esto, y la próxima vez que está aburrida, que esté deprimida por algo, yo recuerdo, yo ya sé con qué me puedo sentir feliz, y recurre otra vez, y la memoria que tiene acá de que eso le produjo placer, genera, el recuerdo genera el deseo. Y entonces empieza uno a decir, yo sé con qué me siento bien, yo sé con qué me siento bien, hasta que se vuelve adicto. Y cuando se vuelve adicto ya no lo puede suspender, ya tiene un problema gravísimo en donde no es capaz de dejar de consumir esa sustancia. La tercera sustancia adictiva es la nicotina del cigarrillo. Es sumamente adictivo, produce una cantidad de daños en el cerebro, en los pulmones. El cigarrillo además puede producir cáncer, el cigarrillo lo puede matar uno de un infarto. Ay, hoy veía una paciente, la cosa más divina, y les quiero contar que hoy me vi la paciente más viejita que he visto en 40 años de experiencia. Tiene 100 años, en diciembre cumple 101. Y entonces me dicen que si puedo ver una paciente de 100 años, yo dije, no, tiene que ser virtual porque esa no puede salir a la calle en este momento. Y entonces, sí, virtual. Y cuando veo la viejita con los cables acá del oxígeno, y le digo yo, ¿y por qué se está consumiendo oxígeno? Porque yo fumé mucho. Yo fumé desde los 15 hasta los 50 años. Y a los 50 años decidí dejar el cigarrillo, pero ya se le dañaron los pulmones, ya tenía fibrosis pulmonar, ya tenía colapso de los alvéolos, y ya, aunque lo dejó, lleva de los 50 a los 100, 101 que va a cumplir, con una vida miserable conectada al oxígeno. Esa es la adicción. Entonces, vamos a buscar cómo la cuarta sustancia son los barbitúricos. Los barbitúricos como el fenobarbital. Son sustancias que se utilizan a veces cuando las personas tienen mucha ansiedad o no duermen. De hecho, los psiquiatras la formulan.
Ahí está también las benzodiazepinas, el Ativan, las anfetaminas en general. Es el cuarto lugar. Y el quinto lugar es el alcohol. El alcohol tiene un problema, es que cuando la gente lo consume el 90% se quedan bebedores sociales y ya otras personas que pasan al nivel de alcoholismo. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo así que las 5 sustancias más adictivas y ahí no metieron el azúcar? ¿Qué pasó con la investigación? Pues es que el azúcar es 8 veces más adictiva que la heroína, que es la que está en primer lugar. Pero ¿qué sucede con el azúcar? Que no está censurada. La gente no dice, uy, este tipo es adicto a la cocaína, es cocainómano, no, la gente dice está gordita o está diabética, pero no le pone esa connotación de adicto que lo discrimina, pero y además porque la consume todo el mundo. Le moví algo acá, la consume todo el mundo. Entonces, por eso la mayoría de las personas, y yo diría que la mayoría de mis pacientes son adictos. Entonces les estaba contando que ser adicto al azúcar pues no tiene la misma connotación. Ahora uno ve un alcohólico y dice, uy, el marido de fulanito de tal es alcohólico, terrible. Pero si es adicto al azúcar no tiene esa connotación. Y es gravísima, porque no solamente uno se engorda, sino que se puede volver diabético, sino que además se vuelve adicto, literalmente adicto. Yo tengo muchísimas pacientes que me dicen, doctora, yo no me diga que me va a quitar el arroz. Le digo, no, de vez en cuando te vamos a dar arroz integral. Doctora, no me diga que me va a quitar el pan. Sí, el pan sí, porque es de trigo y el trigo es un alimento que es tremendamente inflamatorio y adictivo y eso sí lo vamos a quitar. Pero doctora, ¿qué hago? Yo no soy capaz. Mi vida sin pan no puede ser. No me diga que me va a quitar, bueno, cualquier sustancia adictiva. Yo tengo pacientes adictos al queso. Yo tengo pacientes adictos al café con leche. Un paciente se tomaba 5 termos diarios de café con leche. Hizo cálculos en el riñón por todo el calcio de la leche, pero era absolutamente adicto, o sea, era a toda hora, a toda hora, a toda hora. Bueno, entonces, ¿qué es lo que queremos aprender esta noche? ¿Por qué se produce la adicción al azúcar? Bueno, lo primero que quiero decirles es que a todos nos criaron con azúcar. A mí me da pesar cuando les dan a los niños esas compotas, a los bebés de 6 meses, que venden y que tienen azúcar, porque el cerebrito que tiene unos receptores especiales está empezando a sentir placer y rico, delicioso, una por mamá, otra por papá y le hacen toda la musa con eso y el niño desde chiquitico nos están programando para ser adictos al azúcar. Y después empieza esa mano de panes, de arepas, de postres, de bebidas, está el Milo, el Chocolisto, los jugos, y los niños reciben una mano de azúcar y en las nusitas y en los paquetes y en todo eso. Entonces, cuando una persona ha recibido casi desde el primer año de edad una sustancia tan adictiva, pues se tiene que volver adicto. Eso no es que sea mala persona, es que desde chiquito está haciendo el curso. Y ya cuando yo los conozco a los 40, a los 50 años, con una diabetes, con una glicemia alta, con una insulina alta, digo, no, ahora sí nos toca echarle reversa. Y tenemos que desandar y cambiar totalmente la alimentación. Entonces, lo primero es que nos criaron y nos volvieron adictos. Ahora no es para que vayan a reclamarle a su mamá esta noche cuando terminemos acá esta reunión, mamá, usted sí es el colmo. Y eso que es la que más me quiere. Y me volviste adicto al pan, me volviste adicto. Bueno, sí, la mamá dio las primeras clases, pero después ya corrimos por cuenta de nosotros y llegamos a la universidad y seguimos comiendo bizcochos y las comidas rápidas que pedimos a domicilio son la pizza que tiene harina porque es de trigo y las hamburguesas que tiene harina porque tiene el pan y los perros calientes y los crepes porque la tortilla es de trigo y todos esos alimentos son supremamente adictivos. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando una persona ya se mete en ese círculo vicioso, le pasa lo mismo que a un marihuanero, le pasa lo mismo que un adicto a la cocaína. ¿Cómo carajo se sale de ahí? No soy capaz. Y si le dice, bueno, vamos a suprimir el pan. No, eso hace síndrome de abstinencia. Yo les quiero contar, yo a todos mis pacientes, mira, primero la mayoría de las personas son adictas a la comida en general. Ya eso es una adicción casi universal.
Pero hay gente que le gustan son las cosas de sal y las grasas y el queso, que también produce mucha adicción. Es un alimento altamente adictivo, el queso. Y entonces, pero hay gente que me dice, doctora, los dulces, los postres, el pan, Dios mío, el arroz, ¿yo qué voy a hacer? Entonces, lo primero que yo hago con estos pacientes es, primero mirar cuál es la causa, porque hay varias causas. La primera pues, fue que nos criaron con harinas y azúcar. Pero resulta que las personas, después de un tiempo, entonces empiezan a tener una alimentación en donde no solamente están comiendo porque, por costumbre, porque es nuestra cultura, sino que además nosotros empezamos a comer mal porque se nos afecta el metabolismo de la insulina y de la glucosa. Entonces, cuando a una persona empieza a comer mucha dulce y siempre tiene el azúcar alta, le toca que el páncreas le produzca también mucha insulina para podérsela bajar. Y cuando una persona tiene alta la insulina, le da hambre y le dan ganas de comer más pan. Entonces se le vuelve un círculo vicioso. ¿Y cómo lo vamos a romper? Yo siempre cuando llegan los pacientes les pregunto, y les pregunto a todo el mundo, le digo yo, tú necesitas mi apoyo para poder ser capaz de hacer este tratamiento sin botar la plata, sin hacer trampa y poder manejar la adicción al pan que me estás diciendo. Me dice, ay sí, doctor, yo necesito alguna ayudita que no sea porque hay muchos médicos que dan droga psiquiátrica. Pero entonces sale de una adicción para la otra. Yo prefiero que sea adicto al pan a que sea adicto a las anfetaminas. Porque entonces no hicimos nada, es cambiar una adicción por otra. Entonces, lo primero que hacemos es mirar cuál es la causa. Entonces, primero la costumbre. Segundo, que si ya se agarró, ya le cogió ventaja y ya le hace falta, ya siente ansiedad. Y ya me dice, hay personas que me dicen, doctora, si yo no me como un dulce encima del almuerzo, siento como si no hubiera almorzado. Para mí el postre es fundamental. Le digo, claro, porque es adicta. Es como el alcohólico que me dice, doctor, si no me tomo medio botella de whisky no quedo feliz. Claro, porque ya eres adicto al alcohol. Entonces, cuando uno es adicto, siente como que sin eso se puede morir y produce muchísima ansiedad. Entonces, esa es una causa que puede ser endocrina, cuando ya la persona tiene una prediabetes, tiene la insulina alta. Entonces hay que hacer el tratamiento nutricional y metabólico para que salga de la adicción. Pero hay otras personas que son adictos por causas emocionales. Y yo quiero contarles un poquito yo, en mis estudios, yo cómo lo veo. Cuando un bebé nace y la mamá le da la leche materna, el niño empieza a asociar la mamá con el amor. Se siente amado, contenido. Uno pegado a un seno, me imagino que se debió sentir en la gloria. Entonces, primero, cuando la mamá lo pega al seno, se siente amado y se siente protegido. Y de paso, pues alimentado. Entonces, el cerebro crea esa asociación de que la mamá es la protección, la mamá es el amor, la mamá es el alimento. Cuando uno ya está grande, pues ya no puede uno tener la mamá ni pegarse a un seno. Cuando uno ya está grande y se siente mal y necesita sentirse contenido y necesita sentirse amado, entonces empieza a sustituir a la mamá por el dulce, a la mamá por los carbohidratos, pero eso es un mecanismo inconsciente. Entonces, en realidad, esas personas que comen arequipe, y yo lo he visto en mis retiros de salud, en donde hago descodificación y miro, pero ¿qué es lo que le pasa? Muchas de esas personas adictas al arequipe es que no tuvieron suficiente leche materna. Es como si tuvieran un vacío de leche, que ahora pues con el arequipe llama con azúcar y todo, pues es mucho más agradable. Entonces, el vacío, la adicción al arequipe a veces es por falta de leche materna en la infancia. Y muchas personas, la mayoría de las personas, cuando sienten ansiedad porque no son felices, porque no se sienten contenidas, amadas, protegidas por su marido, valoradas, que les reconozcan los hijos y sienten esos vacíos, uno en el universo tiene siempre un mecanismo de compensación. Es que si yo soy infeliz por esto, yo voy a buscar algo que a mí me produzca placer, que me estimule la dopamina, que es el neurotransmisor del placer. Y entonces ahí cuando empiezo a comer chocolatinas y me doy cuenta que me quedo feliz, que sí, mi marido no me ha mirado hace 6 meses,
pero yo me como la chocolatina y en ese momento por lo menos yo estoy feliz. Y entonces empiezo uno a decir, y entonces me empiezo a comer el dulce y el postrecito y el pan, y digo, esto me fascina. ¿Por qué? Porque produce el placer, sube la dopamina, y tú contrarrestas ser infeliz con el placer de los alimentos que son adictivos. Y hay muchas personas que me dicen, doctora, a mí a las 5 de la tarde me coge un hambre, me da un desespero por comer, ahí yo soy juiciosa hasta las 5 de la tarde, pero a esa hora yo ya no respondo. Le digo, ¿por qué? Me dice, porque a las 5 de la tarde, en la mayoría de las personas se hace un bajón de serotonina. Y la serotonina es otro neurotransmisor que es el químico de la felicidad. La serotonina maneja la ansiedad y cuando uno se le baja la serotonina se puede deprimir o se puede volver ansioso, no duerme bien. Y a las 5 de la tarde viene el bajón de serotonina. Como la persona no sabe que se le bajó la serotonina, pero se siente mal, el cerebro dice, necesito subirme la serotonina como sea. Y de pronto se encuentra una galleta, de pronto se encuentra una chocolatina y queda feliz. Entonces, la mayoría de las personas se suben la serotonina y se suben la dopamina sin darse cuenta con la comida. Y por eso se vuelven adictos, porque el cerebro tiene que buscar el equilibrio químico. En el cerebro, si a ti se te baja la glicemia, tú vas a buscar comer galletas, pan, gaseosa o lo que sea, y no hay fuerza de voluntad si es un bajón de azúcar, porque es una hormona que te está diciendo, el cerebro necesita azúcar, necesito que me la dé y la va a buscar. Lo mismo cuando se te baja la dopamina o cuando se te baja la serotonina. Entonces eso no es cuestión de que tú no tengas fuerza de voluntad, de que tú seas débil. No, hay algo bioquímico. Y qué rico cuando uno va donde el médico y le dice, mira, como yo veo que a ti a las 5 de la tarde se te baja, te da más hambre, lo más probable es que tú tengas un bajón de serotonina. Le voy a dar la serotonina, pero no la venden así como pastillitas de serotonina, no, pero sí venden un precursor que se llama 5-hidroxitriptofano, que es un aminoácido natural que la persona, yo le doy una pastillita a las 5 de la tarde y se siente que ya no le dan ganas de comer a esa hora. Entonces uno le ayuda porque estamos acá mirando cuál es el tratamiento, cómo tratar esa ansiedad, pero el médico sabe que es que tiene un bajón de serotonina y le puede ayudar a subírsela con un suplemento natural. Ahora, hay otras maneras de ayudarle a la persona a que no coma por ansiedad. Y es que tenga un apoyo de un psicólogo, de un neurocoach, que le diga, bueno, ¿a usted qué es lo que le pasa? ¿A usted por qué come? Ay, doctora, pues yo no tengo novio. Yo vivo más aburrida. De hecho, a veces conozco personas mayores que nunca han tenido novio. Por supuesto, nunca han tenido relaciones sexuales. Entonces se sienten en una frustración grandísima. Y entonces esa frustración, ¿con qué la llenan? Con comida. Mis amores, si no hay suficientes galletas ni chocolatinas en el mundo que te hagan sentir amada o realizada sexualmente. Entonces eso produce una adicción brutal. Y no se puede de la noche a la mañana, así como que el lunes empiezo la dieta, porque te va a coger lo que le pasa a cualquier adicto cuando deja la sustancia adictiva, hace síndrome de abstinencia, con dolor de cabeza, no duerme, se pone de mal genio, se estrella contra todo el mundo, se le seca la boca, le da dolor de cabeza, le dan ganas de vomitar, le da un desespero, pero un ataque de hambre que llaman mis pacientes. Le digo, me dio el ataque. ¿Cuál ataque? El ataque de hambre, doctora. Pero el ataque es que yo tengo que comer algo. Y yo digo, Dios mío, vamos a ver cómo le ayudamos, porque tiene que ser capaz de bajar estos 20 kilos, pero no puede estar como una persona casi enferma, descompensada emocionalmente para poderlo lograr. Entonces, vamos a mirar qué alimentos ayudan a subir estos químicos. Resulta que las proteínas son sumamente importantes. Yo respeto muchísimo a los vegetarianos, pero yo como médico no estoy de acuerdo con el vegetarianismo. Si es por unos días, por prepararse para una limpieza del hígado, por 8 días, como por dejar descansar el organismo, perfecto. Pero así que me volví por esto y por esto, no. No les recomiendo desde ningún punto de vista metabólico y nutricional el vegetarianismo, pero respeto si es por la naturaleza, si es por religión, respeto. Pero a mí un paciente, y de hecho yo tengo pacientes vegetarianos y nosotros tenemos la alimentación adelgazante para vegetarianos.
pero yo no se las recomiendo, porque las proteínas, primero, las proteínas animales tienen un valor biológico impresionante y tienen un efecto también en los neurotransmisores, en la serotonina, en la dopamina, los huevos. Por eso cuando la gente me dice, doctora, yo solamente me como las claras, le digo, no señor, se va a comer las yemas también. Necesitamos todo el huevo. Entonces, vamos a aprender a comer los alimentos que nos equilibran estos químicos sin necesidad de estar recurriendo al azúcar y necesidad de estar recurriendo a los dulces. Entonces, tenemos las proteínas. Por ejemplo, el aguacate. El aguacate es un producto que ayuda a subir la dopamina. Entonces, es muy bueno, el aguacate es muy rico. Otro alimento que nos ayuda muchísimo son, por ejemplo, el pavo, los frutos secos. Pero hay otras cosas que nos ayudan a subir los químicos, los neurotransmisores, y por ejemplo, uno de esos es bailar. Entonces, ni les quiero preguntar cuánto hace que su marido antes de la cuarentena no las invitaba a bailar porque, Dios mío, qué pena. A los maridos se les olvida que bailar es rico, que bailar uno se extrovierte, que bailar uno siente como un placer delicioso. Entonces, bailar. Soltar una carcajada. A mí me encanta cuando me mandan mensajes en donde me tengo que reír y yo vuelvo y los pongo y todo el mundo, y vuelvo y los pongo y vuelvo y los pongo y dice, ¿qué está haciéndole? Subiéndome la serotonina, subiéndome la dopamina, subiéndome las endorfinas yo sola. Hacer el amor produce el placer. Y entonces decía una paciente, doctora, pero si no tengo con quién hacer el amor, me toca comerle. Y yo, ¿cómo le parece que eso es lo que estás haciendo y no te has dado cuenta? Pero te tienes que subir la dopamina de alguna manera. Entonces vamos a mirar, hacer el amor podría ser una opción, pero el que no tiene, pues tiene que hacer otra cosa. La meditación también sube los neurotransmisores. Y hay algo que sí lo pueden hacer todos, y es el ejercicio físico que a ustedes les guste. Si a ti no te gusta CrossFit, ¿para qué te vas a meter a hacer CrossFit? Ay, habiendo tantas opciones. Si a ti no te gusta correr, pues no necesitas correr, pero no puedes hacer un ejercicio que sufras. Tienes que hacer un ejercicio con el que sientas placer. Y yo lo vivo. Yo hago ejercicio todos los días de mi vida en ayunas. Y así haya pasado una noche regular y así esté cansada o lo que sea, yo hago ejercicio y el nivel de endorfinas que le queda a uno es que uno dice, bueno, ¿qué hay para hacer? Es que queda uno como recargada las pilas. Yo lo he vivido. Hacer ejercicio es el mejor antidepresivo, es el mejor tranquilizante, es lo que más equilibra los neurotransmisores para evitar las adicciones. Entonces, esto que estamos aprendiendo esta noche todos es como yo manejo a mis pacientes, cómo les ayudamos, cómo a veces he tenido con muchos pacientes que darles algunas goticas homeopáticas para bajarles la ansiedad, porque hay medicamentos para subir la serotonina. Ustedes, el Zoloft, el Prozac, que lo formulan los psiquiatras, son inhibidores de la recaptación de la serotonina y se utiliza mucho para la depresión y para el insomnio. Pero lo que yo pienso, pero ¿cómo voy a sacar un paciente de la adicción a esto y lo meto en otra? ¡Qué pecado! O sea, como que no le hice ningún favor, le hice a ti un mal. Porque seguramente no se le va a quitar el gusto por los carbohidratos y sí va a quedar adicto a la Ativan, sí va a quedar adicto a las benzodiazepinas, sí va a quedar adicto a la Lamital, sí va a quedar adicto a la Prazolam, a todo eso que dan los psiquiatras. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a vernos como personas que realmente no tenemos la culpa de que nos gusten los carbohidratos de esta manera, pero ahora, ¿qué podemos hacer? Ahora sí somos responsables de salir de la adicción, porque no solamente al cerebro le cae mal estas sustancias, sino que te pueden volver diabética o diabético, te pueden subir la glicemia, y la diabetes sí es una autopista hacia el infarto, mis amores, o a la trombosis. Entonces, nadie quiere ser diabético en este mundo. Y aparte de eso, que uno sufre cuando se engorda, porque cuando uno se engorda se siente feo y a nadie le gusta sentirse feo. Todos queremos ser lindos, hombres y mujeres. Entonces, por donde lo miremos, desde el punto de vista metabólico, desde el punto de vista nutricional, desde el punto de vista estético, desde el punto de vista de la autoestima, vamos a buscar cómo nosotros podemos salir de la adicción y poder volver a tener el placer de comer de vez en cuando la comida. Ahora les quiero contar, cuando yo recibo un paciente que es adicto al dulce, yo le pregunto lo siguiente, le digo, si tú en lugar de ser adicta al dulce, Margarita,
fueras adicto a la cocaína y me consultaras a mí y me dirías, mira, yo con esta adicción acabé con mi matrimonio, acabé con la plata, yo consigo la plata y con lo cara que es, y yo me la consigo y yo a mí no me importa y he acabado con todo y yo quiero salir de la adicción. Yo le pregunto a una persona, ¿tú le dirías a una persona que consuma más poquito o que la tiene que quitar de su vida así y le toca pasar por el síndrome de abstinencia? Es la pregunta del millón. Entonces, si tú me dices, doctora, yo soy adicta a las chocolatinas, pero es a las Ferrero Rocher, pero es que yo tenía una paciente que tenía todas las copas de los brasieres metidas así en el closet, así en coquita, llenas de chocolatinas. Y yo tuve otra que metía las chocolatinas en los zapatos para que el marido no supiera. ¿Y a dónde apareció gorda? No sé, no tengo ni idea, pero no adelgazo, yo no hago trampa. La adicción es así, la gente dice mentiras. Los adictos pueden hasta robar porque es que lo supera. Es que como que se lo pide a gritos el cerebro. Entonces, yo lo primero que hago con mis pacientes es equilibrarles la flora intestinal. Resulta, mis amores, que el 95% de la serotonina, que es el químico de la felicidad, que cuando a uno se le baja le produce ansiedad y ganas de dulce y de chocolatina, se produce en la flora intestinal. Y en la flora intestinal, lo primero que yo hago es hacerles una limpieza, una desintoxicación, y después equilibramos la flora intestinal con probióticos. Yo tengo una alimentación con probióticos que se llama ketobiótica, que equilibra en menos de 72 horas a la persona, le regula muchísimo el hambre, porque entonces la flora intestinal es la que produce hambre. Y a veces uno dice, es que no tengo fuerza de voluntad. No, sí tienes fuerza de voluntad. Lo que pasa es que la flora intestinal está desequilibrada. Entonces, ¿qué hacemos primero? El tratamiento, porque ese es el motivo de este live. Primero equilibramos la flora intestinal, le hacemos una desintoxicación y enseguida empieza a cambiar. Le damos probióticos tanto en los alimentos fermentados, que bien sea kéfir, que bien sea chucrut, zanahorias, rábanos, en la alimentación van los fermentados para equilibrar la flora intestinal. Pero yo también le hago primero los exámenes para mirar cómo está la insulina. Y si está mal, empezamos a regularla. Yo soy una endocrinóloga que nunca de entrada entro con medicamentos hipoglicemiantes orales, como muchos colegas míos, que tan pronto ven una insulina alta, le dan metformina a su paciente. Yo no. Yo le doy primero el chance a la persona de que coja su organismo y lo ponga en condiciones y le demos la oportunidad al organismo de que sin necesidad de meterle un químico, se sane. Y es mucho más natural y la mayoría de mis pacientes salen sin necesidad de medicamentos. Miramos a ver a qué horas es que tiene la ansiedad, qué tipo de comida tiene. Y si eso sí, cuando ya son adictos, yo le digo, a ti te toca lo mismo que un adicto a la cocaína, no puedes menos cocaína, menos marihuanita, menos. ¿Cómo se trata un alcohólico? A las personas que conocen y que van en Alcohólicos Anónimos, ¿qué le dicen? No, usted de lunes a viernes no toma, el sábado sí se puede tomar unos 3 aguardienticos y el domingo unos 2 whiskies. Ni se le ocurra probar el alcohol porque vuelve y recae. Bueno, yo te digo lo mismo. Si tú ya eres adicto, tienes que pasar por el proceso de que te apoyemos, tanto el médico, porque el médico te puede ayudar con auriculoterapia, con acupuntura, con terapia neural, a bajar los niveles de ansiedad y adicción, cambiamos la alimentación, la apoyamos con un psicólogo, con un neurocoach, para que puedas manejar tu vida en lo que te produce vacíos y ansiedades, que es lo que tú llenas con comida. Y claro, si una persona come porque se siente sola, pues se vuelve adicta a la comida, porque como siempre está sola, y ese es el sustituto, ese es su antidepresivo, ese es su amigo, eso es su partner, es la chocolatina, pues se va a volver adicta. Entonces hay que ayudarle desde el punto de vista endocrino, desde el punto de vista nutricional, desde el punto de vista psicológico y hacer trabajo para mirar cuál es el origen emocional de esa adicción. Y todos los pacientes que yo he tratado en mi vida ha sido tan lindo como ver cómo salen. Yo tenía una paciente que se tomaba 4 botellas de Coca-Cola de la grandotota diarios. Era adicta a la Coca-Cola. Y me decía, doctora, no puedo, para mí me supera. La Coca-Cola es tremendamente adictiva, muy, muy adictiva.
tiene azúcar de otros tipos y tiene cafeína y además ese ardorcito que le da uno por acá cuando se la toma, que eso produce un placer espectacular, esa es la Coca-Cola. Entonces, si una persona me dice, doctora, yo soy adicta a la Coca-Cola, yo no le digo, mire, tranquila, tómese media botella. Le digo, mira, ven y te apoyamos para que seas capaz de pasar las primeras 72 horas. Si tú eres capaz de pasar las primeras 72 horas, estás al otro lado. Y entonces las primeras 72 horas toca apoyarlo muchísimo, está el médico encima, está el coach encima, si me permite, si soy yo la persona, yo también le ayudo. Y hemos tenido unas experiencias maravillosas con las personas que comen por ansiedad y que son adictas a los carbohidratos y que son adictas a cualquier otro tipo de alimento que hicieron como su apoyo inconscientemente. ¿Estamos? Bueno, no sé si ustedes en este momento me quieren aprovechar esta oportunidad donde yo estoy en sus casas, ustedes ya están descansando, en lo que les pueda colaborar y servir y que ustedes tengan algunas dudas. Vea, este es el momento, no les dé pena, los pueden escribir las preguntas o si quieren directamente. Okay. Si alguien quiere abrir el micrófono y hacer la pregunta, lo puede hacer. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Ligia Esperanza Díaz, vivo en Tunja y quisiera pues hacerle una pregunta. Realmente siempre, yo siento que la ansiedad de comer me da desde noche. Ojalá llego y me meto a la cama y comienzo a pensar, ay, bajar y subir un maní, ir a coger unas galletas, es como un desespero, una angustia. A veces como digo, me tomo, por ejemplo, una avena con unas galletas de comida y me subo y comienzo ya a querer bajar a conseguir algo más como para mecatear, como de onces, como unas galletitas, como unas papitas. Bueno, gracias porque me parece súper oportuno para todos los que estamos acá. Mire, yo de las cosas que les recomiendo a todos mis pacientes, a todos, es que suprimamos el carbohidrato de la noche. Porque ese carbohidrato de la noche, cuando uno se come a la comida de la noche, arroz, papa, yuca, galletitas, avena, le produce un pico de glicemia. Y le produce el pico de glicemia y automáticamente va el pico de insulina para que le baje la glicemia. Y cuando le baje la glicemia va por otra galleta porque se la pasa subiendo la glicemia y bajándola y entra en la montaña rusa. Entonces, lo primero que te recomiendo a partir de ahora es que en la cena saques el arroz, la papa, la yuca, el pan, las arepas, todo eso lo tienes que suprimir en la cena. Pero a lo mejor tú puedes tener una deficiencia de serotonina. Entonces me gustaría muchísimo, yo estoy haciendo consultas virtuales desde cualquier país y desde cualquier ciudad, también las hago presenciales porque yo soy una persona que confío muchísimo en que estoy protegida y que tengo excelente inmunidad para salir a la calle y para estar con las personas y tenemos todas las normas de bioseguridad y el que quiera hacerla presencial conmigo puede hacer la consulta en Bogotá presencial, pero si no la podemos hacer desde Tunja, virtual. Desde Tunja podemos hacer, tú te haces los exámenes de laboratorio allá, vamos a mirar cómo está la insulina, cómo está la glicemia, cómo está, bueno, todo el perfil endocrino que yo les pregunto. Y vamos a, ahí sí cuando están en la consulta sí se confiesan y me cuentan, bueno, yo que como al desayuno me como 2 arepas, le echo mantequilla de maní, le echo, bueno, y al almuerzo que como, y yo las confieso. Entonces me dicen todo, cómo comen, y yo empiezo. Esto está mal, esto lo tenemos que arreglar, esto lo tenemos que hacer así. Y ya entonces empieza el trabajo de cambiar la alimentación por una alimentación que sea deliciosa, porque es que uno tiene que sentir placer por la comida, no importa que esté adelgazando, no puede sufrirla como esa comida de hospital horrible, de ensalada y pechuga hervida, eso es terrible. Tiene que ser una comida deliciosa. La comida de nosotros es tipo gourmet, es una comida internacional. Tú tienes un menú italiano un día, al otro día tiene menú español, al otro día colombiano, al otro día chino, y vas variando como si estuvieras yendo a varios restaurantes, pero la comida te llega a la casa. Y entonces vamos mirando cómo se supera esto. Y a muchas personas, como en el caso tuyo, les ayudo o con mis médicos especialistas en medicina alternativa y funcional que les hacen terapia de acupuntura, unas terapias naturales para no meter tanto medicamento, o utilizamos goticas homeopáticas para la ansiedad. Tenemos adaptógenos. Adaptógenos son productos como la shaguanda, que es una hierba, la rodiola,
que nosotros se la formulamos a muchas personas cuando están muy estresadas. Porque es que cuando una persona está estresada también sube la hormona del estrés, que es el cortisol, y cuando se sube el cortisol se sube la glicemia. Se tiene que subir la glicemia en ese momento. Entonces la persona dice, es que yo cuando estoy nerviosa como mal, y tiene razón. Claro que sí, uno nervioso come más, porque al subirse el cortisol se sube la glicemia. Y cuando se sube la glicemia, se sube la insulina para bajarle la glicemia y hace el bajón de azúcar, y entonces vuelve y come porque se le bajó el azúcar y se siente con hambre, y sube y baja y no sale de esa montaña rusa. Entonces, sí, los granos tienen proteína vegetal y tienen carbohidratos. Sí, señor. Pero no nos podrías dar como un adelantico, por ejemplo, ¿qué podría comer en la noche? Si no, si saco los carbohidratos, si realmente lo de las ensaladas no es que me fascine tanto y quisiera comer algo que realmente me satisfaga. Lo que pasa es que cuando uno es adicto al arroz y la comida no tiene arroz, le queda el hueco en el cerebro y en el plato. Entonces, lo que hacemos es apoyarlos desde el punto de vista, yo llamo neuroendocrino, porque son neurotransmisores. Entonces yo no te puedo decir, mira, a partir de mañana ya no como más carbohidratos por la noche. Yo no sé si te dé un soponcio y un síndrome de abstinencia porque tienes la serotonina muy bajita y ahí te va a dar un yello. Entonces, por eso yo siempre veo a la persona y le digo, yo tengo pacientes a los que no les puedo quitar los carbohidratos en la noche. Son tremendamente adictos y uno no puede mandar a una persona que se estrese con el tratamiento. Entonces es muy particular y muy personalizado a quién se los quito, a quiénes no. Pero ya después de que la persona ya tiene el control, entonces ya después que ya tiene regulado los niveles de insulina, y yo lo compruebo por los exámenes de laboratorio, ha regulado los niveles de glicemia, tiene todas las cosas normales, ahí entonces le digo yo, mira, para que puedas llevar la vida más fácil y seguir, ahí es donde le digo, puede quitarse el carbohidrato de la noche. Pero no es que sea una norma, no es que sea mi método, es una recomendación, pero hay que ver en qué momento, si la persona. Mira, si tú, y yo te lo digo con mucho cariño, ¿por qué la gente cuando llega a la casa por la noche le da tanta hambre? Pueden ser todas estas situaciones que yo les he dicho, ¿no? Puede ser que sea la insulina, que sea la serotonina, pero hay una cosa que quiero que lo piensen. Es que cuando uno llega, cuando uno está en la oficina, uno tiene un yo, que es el yo profesional, que eso es una maravilla, uno ahí no tiene problemas, uno ahí tiene todo bien. Cuando yo llego a mi casa, yo me encuentro con mi realidad, con el matrimonio fracasado que tengo de toda la vida, con el marido desatento, con las ayudarle a hacer las tareas a los hijos, con meter la ropa a la lavadora, encima hacer la comida. Cuando yo veo lo que me espera cuando llego a la casa, siento una ansiedad, me dicen muchas personas, que empiezo a comer para quitarme la ansiedad. Entonces, a veces es que uno se encuentra con su realidad, porque uno tiene varios yoes, y el yo que llega por la noche a la casa es el yo real, el yo que conoce el marido, el yo que conoce la esposa, el yo que conocen los hijos, es la persona ahí donde uno dice, Dios mío, pero yo, ¿qué estoy haciendo? Yo trabajo y veo de mi casa y vuelvo y trabajo, ¿y para mí qué hay? Para yo qué tengo, a mí qué es gratificante. Sí, ver crecer a mis hijos. Ay, mis amores, yo tengo 3 hijos y los vi crecer, pero así que mi vida me la llenara ver crecer a mis 3 hijos, no, no, así de verdad que con eso tenía, no. Que es que yo soy una excelente madre, ay, sí, yo soy excelente madre, pero yo soy mujer y yo tengo hormonas y yo quiero tener una vida sexual y yo quiero sentirme amada. No, pero ¿qué más que el amor de sus hijos? No, ese es otro amor, ese es otro amor distinto. Entonces hay que mirar, por eso a mí siempre me gusta trabajar holísticamente, mirar con quién vive la persona, cómo se lleva con los hijos, cómo se lleva con el marido, si el trabajo le produce estrés, y el tratamiento incluye todo eso. No es solamente dígame qué como, porque las dietas solas no funcionan. Y una dieta la puede mandar a una persona a sentir el triple de la ansiedad que tenía antes de hacer la dieta. Entonces no hizo nada porque empieza a sufrir y a hacer trampa y a botar la plata y a decir yo no soy capaz, yo soy un fracaso, yo tengo la autoestima bajita porque todo el mundo puede, yo no puedo. Por eso el tratamiento tiene que ser personalizado. Pero si tú quieres saber cómo es una comida mía, sin carbohidratos, la mía, la de Rosalinda, puede ser una sopa de verduras deliciosa, de espinacas o de zucchini o de tomate, deliciosa, hecha con solo verduras.
un pollo, una carne, por ejemplo, en goulash, hecha con habichuela, con arvejitas, con zanahoria deliciosa así, y una buena ensalada con aguacate. Yo quedo feliz. Esa es una opción. Pero hay mucha gente que dice, y el arroz, y la papa, y la arepa. Y es que yo cuando le pregunto a las personas cómo comen, me dice, yo no como lo mismo al almuerzo que a la comida. Yo por la noche me como una arepita, unas galletas con una avena o con un Milo o con esto. Entonces esas personas son adictas al carbohidrato de la noche. Entonces hay que mirar cómo se le equilibra la comida para que tenga el aporte de proteínas que tiene que tener, porque es que un café con leche no da el aporte de proteínas de una cena. La leche tiene proteína, pero no aguanta, no es la dosis. Entonces, cuando uno se hace una alimentación baja en proteínas y se va desbalanceando, uno empieza a sentir un hambre que no sabe ni por qué, si es porque está desnutriéndose, tiene desnutrición proteica. Entonces, la alimentación sí es muy importante para que uno sea capaz de comer de una determinada manera. La hemoglobina glicosilada es un examen que se hace para saber el promedio de las glicemias de los 3 últimos meses. Y normalmente no debe pasar ese factor de 5,5. Cuando una persona, como esta persona que nos pregunta, tiene 6 y pico, lo más probable es que estés diabética. Pero tú no sabes si eres diabética si no te haces la glicemia pre y 2 horas post, y la insulina pre y 2 horas post de la misma muestra de sangre. Entonces hay gente que me dice, no, yo no soy diabética, yo me hice la glicemia hace 3 meses y la tenía en 95. La pre no sirve. Para mí, en mi experiencia, el 90% de mis pacientes diabéticos tienen la glicemia pre o en ayuno normal. El diagnóstico se hace es en la post y a veces toca hacerle a la media hora, a la hora, a las 2 horas o a las 3 horas, sobre todo cuando tienen antecedentes de diabetes. Entonces, una hemoglobina glicosilada de este tenor amerita una consulta endocrina urgente y descartarte una diabetes y tratártela. Bueno, yo le diría a Dalila que tiene que hablar con el médico que le está llevando el metabolismo y el médico que le hace las terapias y le cuentes esto. Con absoluta seguridad te van a dar unos suplementos para la ansiedad que sean homeopáticos o que sean naturales, o te van a colocar unas semillitas o algo que te ayude a que tú calmes la ansiedad. Porque sí es cierto, cuando uno le hace falta eso se pone de mal genio. ¿Con quién se estrella? Con el primero con el que está. ¿Y quiénes son? Los hijos y la pareja. Y entonces hay maridos que me dicen, no, 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 doctora, yo la prefiero gorda que como una fiera, todo le fastidia, contesta horrible, es de un mal genio terrible. Eso se necesita, quiere decir, Dalila, que necesitas tratamiento para la ansiedad, pero un tratamiento natural, como lo hacemos nosotros. Dile a tu médico que te ayude y yo mañana miro quién es tu médico y le echo un refuercito para que cuando tú lo llames te haga ese balance, porque si no lo vas a sufrir mucho. Es que uno se vuelve adicto al postre. Es como, mire, yo creo que a veces me parece a mí, y me da risa, como si la persona tuviera 2 estómagos. Tiene el estómago que todos tenemos, donde le cabe el arroz, la carne, las verduras, todo. Y ya está lleno, está hasta acá, que no le cabe literalmente ni un arroz parado. Y le cabe el postre. Uno dice, pero ¿dónde le cabe el postre? Es como si tuviera un estomaguito encima, y ese es el estomaguito de los postres, ese está desocupado, entonces se lo tiene que llenar. Pero eso es una adicción que hay que trabajarla con la parte psicológica, con la parte nutricional y con el apoyo de un coach. Yo siempre le doy a mis pacientes el apoyo psicológico de un entrenador mental para que los ayude a salir de las adicciones. Eso a palo seco es muy difícil. La consulta conmigo se llama consulta de metabolismo. Dura 45 minutos a 1 hora. Es conmigo, vale 150,000 pesos. Así, de sencillo. Tienen que pedir la cita
al PBX de la clínica, que es 611-4050. O hay un celular, no sé si lo están pasando en el chat, le están pasando el celular para que se 311-222-6260. Entonces piden la cita y si quiere consulta de metabolismo con la doctora Rosalinda. Y ahí nos conocemos, presencial o virtualmente, desde donde estén, y empezamos a hacer el tratamiento. Vas a ver que te va a ir muy bien, muy, muy bien. Bueno, entonces les agradezco muchísimo. Creo que aprendimos mucho. Me encanta poderlos servir, me encanta compartir lo que yo sé, me encanta poder ayudar. La clínica Rangel Pereira tiene 40 años de experiencia. El tratamiento no es una dieta, la alimentación inteligente es parte del tratamiento, pero yo trato al paciente como un ser humano con emociones, con sentimientos, con frustraciones, con adicciones, como es. Y para eso sí se necesita que en primer lugar yo te pueda hacer una consulta en donde mire dónde está bloqueado tu metabolismo, cómo está tu ansiedad, cómo es que comes y poder hacer un diagnóstico personalizado y un tratamiento también. Así que, ¿alguna otra pregunta? ¿Nos queda espacio? Bueno, mi amiga de Cuba, espero que algún día nos comuniquemos o vengas acá a Colombia cuando ya se abran las fronteras y puedas venir. Bueno, ha sido un gustazo haber estado en sus casas esta noche y me alegro muchísimo de compartir y estoy a sus órdenes. La clínica Rangel Pereira está a sus órdenes con todo un equipo de profesionales maravilloso que me apoya y que seguramente su salud y su belleza están en las mejores manos. Una feliz noche. Muchas gracias, doctora. Excelente. Quedé satisfecha y feliz. Gracias. Con mucho cariño.